Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Silvano. Estoy muy contento por la invitación que me has realizado y aquí a tu disposición para participar de manera amena en el programa. Fernando González se realizó una investigación cuya temática era agrobiodiversidad, resiliencia socioecológica y patrones de consumo alimentario. Tengo entendido que se culminó ya la investigación. ¿Y dónde se realizó esta investigación? Sí, afortunadamente después de 2 largos años y muy duros de trabajo hemos realizado esta investigación en el marco del programa de investigación aplicada al cambio climático, PIACC, en el que participaron varios proyectos de diversas universidades del país. Esta investigación fue enfocada en las comunidades de Chilca Grande, del municipio de Tapacarí, y la comunidad de Chillabi, que se encuentra en el municipio de Cocapata. Entonces, hemos escogido estas 2 comunidades que son de la zona andina de Cochabamba, en 2 territorios, uno que se encuentra muy vinculado al mercado, que es la zona de Cocapata, y donde tiene una muy buena producción de papa, y otra zona que es la de Chilca Grande, en Tapacarí, que en realidad está un poco más aislada del mercado, con muchas dificultades para llegar ahí, y que bueno, lo que tratábamos de ver un poquito era cuál fue el impacto que tuvo el cambio climático en su producción principalmente, qué estrategias los productores campesinos tienen para poder enfrentarse a estos efectos, ¿no?, del cambio climático que se tiene. Bueno, se encontró que hay cambio climático. Sí, efectivamente, esa fue la hipótesis de trabajo y tampoco necesitamos demostrarlo, ¿no? O sea, los mismos comentarios que tienen los comunarios acerca de cómo han aumentado las heladas a destiempo, ¿no? O sea, que antes venían las heladas, junio y julio, ahora ya vienen en cualquier otro momento del año, la falta de precipitaciones pluviales que antes sí existían, ahora no, o de pronto que vienen nevadas cuando no tenían que venir. Entonces, todo ese tipo de efectos que se tienen, no solamente por el tema del niño o la niña, sino por temas del cambio climático como tal, ¿no? Y el principal dato que tenemos en relación a esto es que la temperatura ha aumentado 1 grado en la zona. La temperatura mínima, la máxima como que se ha mantenido, pero la temperatura mínima ha aumentado más o menos 1 grado. En promedio. En promedio, en toda la zona andina de Cochabamba. Bueno, pregunto porque, sigue habiendo personas en el ámbito político, en el ámbito académico y científico, que de alguna manera tratan de negar este hecho del cambio climático. Pero bueno, vayamos a lo que tú has trabajado, a lo que has investigado. ¿En qué consistió este proyecto que realizaste con el Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE? Teníamos un proyecto con muchas aristas. Tratábamos de ver de qué forma ha cambiado la alimentación de los tiempos de nuestros abuelos, los ñaupatiempos, hasta ahora, ¿no? Y si el cambio de esta alimentación tuvo algo que ver el cambio climático o fue un cambio que normalmente ya se da debido a la modernidad, por llamarlo de alguna manera. Ese fue uno de nuestros puntos. Otro también fue el tema productivo, o sea, de qué forma... Se supone que las comunidades andinas o las comunidades campesinas en general son fuente de agrobiodiversidad. Una de las hipótesis que manejan los estudiosos en el tema es que estas comunidades tienen varias reservas, especialmente hablando de papa nativa, que cuando viene un embate climático les puede ayudar a alimentarse, es decir, una fuente de seguridad alimentaria, ya que viene una helada, digamos, te matan la producción, pero no toda, entonces te queda alguna para poder alimentarte en el transcurso del tiempo, ¿no?, hasta que pase y tienes semillas, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos probar esa hipótesis, ¿no? Por eso tocamos el tema de la agrobiodiversidad. Hemos tratado de medir cuál es la agrobiodiversidad en la zona andina de Cochabamba,
específicamente. El tema de la resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, entonces no es frente a dificultades, frente a algún problema, claro, etcétera. Exacto, entonces en ese tema, bueno, viendo un helado te vas a quedar mirando ahí cómo se mueren tus cultivos, hay acciones, entonces queríamos ver un poquito qué acciones han tomado en el pasado para enfrentarse, ¿no?, a estas situaciones. Y obviamente la más trascendental es la migración, que se ha existido bastante, ¿no?, y aún existe en la zona. Pero hay algunas otras cosas interesantes que hemos encontrado en el proceso. Permíteme comentarte cómo nos ha ido. A ver, por ejemplo, en el tema de la alimentación, nos hemos enfocado en el cambio en los patrones de consumo alimentario. Se encontró que uno de los productos que más se consumía en el pasado, te hablo de unos 20, 30 años, era el pito en general, de cañagua, que era bastante utilizado en la zona, y de otros tipos de semillas también que se usaban, ¿no? De pronto ahora buscamos eso y desaparece, o sea, desaparece de la zona el tema del pito. Entonces, eso nos llamó la atención. ¿Y qué pasaba con los nutrientes anteriores? O sea, ¿con qué se ha reemplazado? Ahí entra un fenómeno que también se ve mucho en las zonas urbanas, el tema del arroz, el fideo, etcétera, que han entrado con mucha fuerza. Te lo pongo así, imagínate hace 30 años, tu productor campesino en una zona pobre, produces papa, no tienes acceso al mercado, pero tienes la papa para alimentarte. Alguna vez puedes vender esa papa, conseguir algo de dinero para comprar otras cosas, pero está el trueque también que te permite cambiar papa por productos que no se producen en la zona, ¿no? Esa era una estrategia ancestral que se tenía en la zona. Esto cambia, claro, por efecto de mercado. El mercado presiona a que la gente vaya a producir productos para el mercado. La papa comercial que tenemos aquí, que se llama huaycha, estas papas grandes, que en la zona de Chillavi da bastante bien, te cuento, es una muy, muy buena zona para producir esta papa. Entonces se empieza a producir papa y empieza a traer dinero, ¿no? Por la venta de esa papa. Con este dinero empiezan a comprar arroz, fideo, salchichas. El fenómeno de la salchipapa es muy interesante en la zona, ahorita te lo cuento. Y bueno, entonces como que se pierde un poquito de la seguridad alimentaria en esta situación. Ha habido un cambio en la alimentación, especialmente por el tema de mercado, las presiones del mercado que han provocado que ahora se requiera el dinero para poder hacer esto. Lo de la salchipapa comentaba porque es un fenómeno muy interesante en los niños. Cuando se pregunta a los niños qué es lo que más les gusta comer, sale la salchipapa. Es una zona aislada así de la ciudad, que tiene bastante contacto, claro, sale este producto, entonces te das cuenta cómo están cambiando muchas cosas, se está consumiendo muchas grasas, etcétera, que antes no había, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos encontrado en el tema alimenticio. Otro de los temas es el tema del agua. No se toma agua, tampoco se tomaba antes agua mucho, ahora tampoco se ha cambiado mucho ese hábito. Y eso puede provocar algunos problemas. Los nutricionistas que nos han apoyado hablaban de temas renales que pueden existir en el futuro gracias a este tema, ¿no? Entonces, hemos trabajado con un equipo de 2 chicas nutricionistas muy, muy expertas en la temática, quechuistas las 2, que trabajaban prácticamente viviendo en las comunidades, yendo y viniendo. Ya defendieron sus tesis de licenciatura ambas. Y una de las temáticas más interesantes que ya se encontraron en el tema de los macro y micronutrientes, ¿no? ¿Cómo va? Hay un incremento muy fuerte de consumo de calorías, de kilocalorías, y eso está provocando que las personas empiecen un poquito a aumentar de peso, pero no están bien nutridas. O sea, entonces es un fenómeno como que contradictorio. O sea, ves personas con, no estoy diciendo obesas, pero con un peso elevado, pero que tienen malnutrición. En el tema de las mujeres, especialmente con el tema del calcio, hay muy pocos alimentos en la zona que les pueden dar calcio, que viene especialmente de las hojas verdes, que no se consumen en cantidad, de leche que no se consume en cantidad, de huevos que tampoco se consume, carne que se consume rara vez. Entonces eso provoca que nuestras mujeres andinas anden en su edad adulta encorvadas, bajitas y con serios problemas de huesos, ¿no? Entonces estas temáticas hemos ido encontrando. Como este proyecto se trataba de una investigación-acción, hemos tratado de sugerir algunas temáticas a partir de ello.
Hay dos muchachas del área de transformación de alimentos que van a defender sus tesis pronto, que han sugerido algunas técnicas para poder enfrentar el tema del calcio especialmente. Una de ellas trabajo con el tema del trigo, entonces hemos trabajado con la nixtamalización del trigo, que enseguida cuento cómo va. Este es uno de los productos que estamos presentando en el proyecto. Y otra de las muchachas, que también va a defender pronto su tesis, hizo un proceso de nixtamalización en papa nativa, con la papa que normalmente comemos en algunas ocasiones, ¿no? que se produce bastante bien en la zona. Este proceso de nixtamalización, que espero en algún futuro explicarlo de forma más concreta, consiste en el remojo del alimento en cal, una porción de cal, y a partir de esto el calcio entra dentro del alimento. Esto no es un invento nuestro, es algo que se realiza ya en México, en comunidades andinas mexicanas desde hace cientos de años, y lo hace normalmente para el tema del maíz y las tortillas que se consumen en México y en toda Centroamérica. Entonces quisimos emular este proceso con algún producto más trascendental en la zona andina de Cochabamba, como es la papa nativa, y el trigo en la zona de Tapacarí, que se produce no en cantidades grandes, pero por lo menos para el consumo propio, ¿no? Ellas demostraron que con este proceso se aumentaba el consumo de calcio casi hasta en un 300%. Entonces, esto es una propuesta que estamos haciendo a las comunidades para que puedan de alguna manera mejorar su alimentación, al menos en este punto. Esto por el tema de que no podemos pedir a las comunidades andinas que consuman más carne, más leche, más huevos, porque no se producen en la zona. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas que pueden ayudarnos a enfrentarnos a esta situación, ¿no? que encontramos con el proyecto. Y háblanos un poco de la cuestión de la agrobiodiversidad. Claro, eso es bien importante. Mira, como hace un rato mencionaba que estas comunidades, de manera teórica al menos, son fuente de agrobiodiversidad. En la zona de Chillabi, podemos asegurar que tenemos más de 80 variedades de papa nativa, que es una de las ganancias de esta zona, o sea, es una de las características de la zona de Chillabi. No existe en todas las zonas andinas de Cochabamba. Mira, el productor andino produce de 4 a 5 variedades en promedio. Son algunas familias que producen 10, 12, 15, 20 variedades de papa nativa, ¿no? Y eso es una riqueza interesantísima que tenemos en la zona. Hay muchas variedades, hay varias ferias que se han organizado. Esto lo hicimos con el apoyo de la ONG Senda, que trabaja bastante en la zona. Entonces ellos cada año están trabajando, organizando ferias productivas porque les interesa recuperar esto. Como mencionaba hace un momento, las comunidades solo producen 4 o 5 variedades, entonces tener una zona donde se produce más de 80 es una maravilla. Lo que hemos hecho es una inventarización, hemos hecho un inventario de las variedades de papa nativa que existen en la zona. Pronto saldrá una publicación al respecto, y a partir de ello estamos mostrando a los comunarios la misma, de modo tal que los jóvenes vuelvan a interesarse, ¿no?, en la producción, ya que ahora los jóvenes se vienen a la ciudad, trabajan acá, consiguen dinero y como que van al Chaco, van a cuidar su papa, la papa comercial, la papa huaycha, la sacan, la traen aquí, la venden y ya están ahí. Entonces, lo que queremos es una recuperación de esa identidad de la zona, porque la papa nativa tiene un alto factor cultural y de identidad. Y yo creo que especialmente en Chile se están haciendo muchos esfuerzos para que esto salga adelante, y cada año vemos que hay más gente que produce un poco más de papa nativa y trata de preguntar los nombres, el número de ojos que tiene, y es algo que nos parece que va a surgir. O sea, tenemos mucha esperanza que esto vaya más adelante a crecer, ¿no?, en el número de personas que se están interesando en esto. Respecto a la otra comunidad, a la comunidad de Chilca, que se encuentra en la zona de Tapacarí con menos acceso al mercado, bueno, no se ha encontrado muchas variedades de papa nativa. Lo que ocurre es que esta papa da en alturas, ¿no?, y en lugares más bien donde no da otro producto, que tienen bastante pendiente. Y aquí, en la zona de Tapacarí, tiene varios valles, tiene varios huequitos donde pueden producir otro tipo de cosas, y bueno, no están metiéndole mucha papa nativa como quisiéramos en el tema de agrobiodiversidad. Entonces,
lo que estamos mostrando es que no es cierto que todos los productores producen altas variedades de papas, sino es que eso depende mucho del contexto, ¿no? Y de los accesos al mercado, depende un poquito de la seguridad alimentaria y depende también de cómo la comunidad preserva sus tradiciones, porque esa es una tradición de la que ellos están muy orgullosos en general. Y en cuanto a cambios en la alimentación, más allá de las salchipapas, pero ¿qué es lo que has podido detectar? A ver, esto del incremento del consumo de calorías, arroz, fideo, desmedro de otros, ¿no? Que tal vez se consumían antes como la quinoa. Mira el dato, un kilo de el fideo cuesta 3 veces más, 3 veces menos que la quinoa. Entonces, si quieres comer con poco dinero, el fideo te ayuda, te llena el estómago. Se supone que la quinoa te da muchas más proteínas, que te da muchos más nutrientes para el cuerpo, pero cuesta mucho más, claro, el mercado. Entonces, el mercado ha obligado a que los productores también cambien un poco de alimentación. Ya no compran quinoa como antes, o truecan quinoa como se hacía antes, sino que nos quedamos con el fideo. Llegamos a zonas, esta zona de Chilca, metida en un hueco, abandonada con caminos muy difíciles, y de alguna forma llegan los camiones en algún momento y traen sus estampidas de arroz, fideo, sardinas, chorizos, aceites, grasas en general, que no está mal, pero nos está mostrando cómo ha cambiado un poquito este proceso de alimentación. Nosotros queríamos determinar cuál fue el impacto del cambio climático en el cambio en la alimentación, pero hemos terminado analizando al mercado porque es muy difícil separar el cambio climático del mercado porque están yendo de la mano. O sea, el tema del mercado es asollador, no puedes detenerlo. Entonces, hemos terminado analizando al mercado como tal, y dentro del mercado, uno de las aristas era el cambio climático, claro. Mira cómo va la cosa. Producimos papa nativa, nos alimentamos de la papa nativa como productores andinos, y en algún momento el mercado nos obliga a dejar de producir papa nativa para producir papa huaycha, que es la que demanda. Ok, producimos papa huaycha, la llevamos al mercado, traemos dinero, con ese dinero compramos arroz, fideo, alguna vez pollo, alguna vez huevos para variar la alimentación. Bien, y como ya no producimos papa nativa, viene una helada, viene una granizada y me tumba toda la papa huaycha que tenía. Ya no tengo papa nativa que de alguna forma me preserva la seguridad alimentaria. ¿Y ahora qué hago? Tengo que adaptarme, tengo que ser resiliente. Voy a ir a la ciudad a trabajar, de lo que sea, conseguir algo de dinero para alimentar a mi familia. Entonces mira cómo el cambio climático sí afecta, sí, pero es más el efecto del mercado como tal, ¿no? Entonces, por eso decía, es difícil separar ambas cosas. Y eso es una de las recomendaciones que hemos ido haciendo a las comunidades. En realidad no es un invento nuestro, en realidad ellos nos lo han dicho. Los abuelos decían, esta es la única forma que tenemos para enfrentarnos a cualquier problema. Nuestra cultura, y nuestra cultura va con nuestras papas. Y las estamos dejando de producir. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, hay muchas cosas. Hemos tratado de enfocarnos en dos situaciones. Uno es tratar de que los comunarios mejoren su alimentación, claro, con productos locales. Hemos desarrollado varios folletos, una serie de 5 folletos que son guías de buena alimentación. Esos 2 que te mencionaba antes de cómo lograr mejorar la alimentación a partir del remojo del calcio, del alimento en calcio. Y aquí estamos mostrando un poquito, enseñándoles lo que es el arco de la alimentación, dándoles recetas. Aquí tengo a mis nutricionistas trabajando. Aquí tenemos recuperando el tema del pito, de las semillas como tal. Aquí está otra de mis nutricionistas, está enseñando a cocinar buñuelos de zapallo, torrejas de espinaca, api de quinoa. Entonces, un poquito variar la alimentación porque es bastante monótona la alimentación en la zona. Entonces, ayudaría mucho variar, ¿no? Así ya no hay tanta tentación. O sea, de vez en cuando hay que comer chatarra, es cierto, pero no en la proporción como se está comiendo en la zona, ¿no? Entonces, esta serie de 5 folletos están siendo repartidos en las comunidades en el transcurso de este y el siguiente mes. Pero también estamos trabajando a otro nivel. Mira, claro, el proyecto tiene libros, ¿no? Que ahora no los tengo porque siguen en edición. Pero hay un problema con los libros, la gente no lee. No, o sea, ni los investigadores leemos, peor vamos a esperar que los que toman decisiones de política pública lean un libro de 100, 200 páginas para esto. Entonces, estamos sugiriendo la elaboración de estos boletines, esto junto con Agruco,
que son boletines llamados policy briefs, o bueno, boletines de líneas para política pública. Entonces estamos proponiendo algunas líneas que los decisores de política vayan a leer y junto con los comunarios traten de llegar a alguna solución. Esto se construyó con gente del municipio, del gobierno municipal de las dos comunidades, de Tapacarí y de Cocapata, con la gente de la ONG que trabajó con nosotros, Senda, con los comunarios y bueno, y con la universidad, ¿no? Entonces estos 4 actores de alguna forma han tratado de crear lineamientos de política pública para enfrentarnos al cambio climático y algunas otras malas condiciones que existen en la zona, ¿no? Hemos procurado que no sea una lista de pedidos como en los POAs, que normalmente eso ocurre. Y bueno, y creo que salieron buenas cosas, ¿no? Y estamos esperando que esto tenga sentido en el futuro, ¿no? Más adelante. Fernando, primero que nada, estas dos comunidades que han un poco analizado, investigado, ¿son comunidades que todavía tienen vida por delante? Es decir, ¿cuántos habitantes tienen y no hay mucho éxodo hacia la ciudad todavía? No, bueno, el éxodo es una estrategia de vida. Toda la zona Así como lo has demostrado. Toda la zona de Ayopaya tiene una estrategia de que la mayoría de la gente de allá tiene que venirse a la ciudad. Tiene que tener su casa en la ciudad, Vinto, Quillacoyo, Sipe, donde encuentren, pero tienen que estar ligados a la comunidad. Están ligados, tienen 2 residencias, una acá en la zona metropolitana, Cochabamba no, porque es carísimo, pero viven más allá, y otra allá, en su comunidad como tal. Entonces, vienen acá, traen a sus hijos a estudiar aquí, y bueno, los fines de semana vuelven allá, o normalmente los hijos están acá y los padres están allá trabajando, o hay una diferenciación. Esa es una estrategia no solo de esta comunidad, sino de toda la provincia de Ayopaya en general. Y esa es una de las ideas a las que todos aspiran de pronto en algún momento. De pronto esa es su resiliencia. Entonces no podemos decir si está bien o mal, porque en teoría no lo sabemos. No va por ese lado. No, claro que no. Pero el apego que tienen a su comunidad es bien fuerte. O sea, porque de otra forma se explicaría que lo hubieran abandonado. No, claro, no la abandona porque produce papa y traen esa papa y la venden acá. No está mal. Lo hacen bastante bien en esa zona. La otra comunidad, la que se encuentra en Tapacarí, en realidad tiene menos restricciones, la tierra no es tan buena, la producción, entonces se quedan más ahí adentro, salen poco, salen a vender alguna cosa, de vez en cuando sacan una llama, la venden, necesitan dinero, traen, sacan papa caminando, caminan 2, 3, 4 horas hasta llegar a alguna de las zonas donde pueden venderla. Mira que son bastante distintas, entonces tenemos una diferenciación en eso, en esa situación. Sí, no me has dicho cuántos habitantes. Claro que no. Tenemos 80 familias en una de las comunidades en Chillabi y en la otra también más o menos 80. Entonces estamos trabajando en unas 160 familias con las que hemos trabajado estos 2 años. ¿Hay niños? Claro que sí. En la zona que está con menos acceso al mercado, que es Chilca, tenemos escuela en la zona primaria. En una comunidad aledaña existe secundaria, pueden venir. En Chillabi se tiene escuela primaria y también escuelas secundarias en las comunidades más grandes que se encuentran también cerca de la zona. Pero los comunarios prefieren traerlos a esta zona, al centro urbano también, a que estudien ellos, los chicos también. Ya hay equipo de fútbol también. Sí. Un tema para terminar nuestro programa, Fernando. La cuestión de que se habla mucho, ¿no?, de el descubrimiento o el rescate de lo que es la sabiduría ancestral, los conocimientos previos. ¿Han detectado algo parecido en esas dos comunidades? No, claro, la investigación moderna ya no se hace del investigador objetivo, analizando el objeto de estudio y tomando decisiones por ellos. O sea, nos hemos sentado con ellos, hemos vivido con ellos, hemos dormido con ellos, hemos comido con ellos, tratando de dialogar, ¿no?, ver las situaciones. Uno de nuestros productos es por eso ¿no? Ese producto no es una construcción de ese investigador, es una construcción de los 4 entes, ONGs, gobierno municipal, comunidades y universidad que han trabajado en función a eso. El saber ancestral como tal nos ha dicho que antes, si bien no se comía bien, o sea, ellos pensaban que antes se comía mejor. Hemos dicho, no, tampoco, ¿no? O sea, tampoco se comía tan bien como uno cree, ¿no? Pero al menos se rescataban algunos alimentos que ahora se han dejado al olvido. El pito no se come ahora. Antes, entonces los abuelos decían, si hay que comer pito los jóvenes dejan de hacerlo. es una temática. Estamos recuperando el saber ancestral mexicano que te decía con el tema de la nixtamalización. No es un saber ancestral solo de acá, en general es de todas las zonas.
No estamos peleando con el mercado, o sea, es imposible enfrentarse a un monstruo tan grande, pero hay que saber aprovecharlo de mejor forma también. Entonces, hay que ir al mercado, comprar, vender, y con el dinero que se obtenga por estas situaciones, con el poco dinero que se obtiene, porque tampoco es una maravilla, cambiar un poquito nuestra alimentación. Ya compras 2 fideos, pero de vez en cuando comer quinoa no te va a hacer daño, hojas verdes, verduras. Entonces, el diálogo nos ha ayudado a encontrar algunos consensos entre todos los que hemos trabajado en estos 2 años, ¿no?, de duración del proyecto. Hay mucha conciencia de su situación, entonces. Que viene de ellos. Por eso. Sí. Nosotros no hemos dicho, ustedes lo hacen mal o bien. Hemos dicho, no lo estamos haciendo bien, decían ellos, porque estamos comiendo mucha grasa, mucho aceite. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces ahí fue donde las nutricionistas empezaron a sugerir algunas situaciones y ellos solicitaron, enséñenos más cosas. Y esta es una de las ideas, ¿no?, para poder mejorar esta situación. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Estimados televidentes, esta noche conversamos con Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE. Nos ha acompañado hablando de la experiencia que ha ido reuniendo a través de una investigación que giraba alrededor de la agrobiodiversidad, la resiliencia socioecológica y los patrones de consumo alimentario. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.